El alguacil anunció el caso como si estuviera leyendo una lista de la compra, y mi hermana se puso de pie antes de que la última sílaba resonara. No porque estuviera ansiosa por honrar a mi abuelo, sino porque estaba ansiosa por reclamarlo. Llevaba un abrigo color crema hecho a medida sobre un atuendo negro, el tipo de lujo discreto que hace que la gente asuma que tienes razón antes de que hables. Su cabello era perfecto. Su rostro estaba seco. Y cuando me miró, no había dolor en sus ojos. Había cálculo. Su abogado, de traje impecable, voz suave y reloj caro, se acercó a la mesa del consejo con una fina pila de papeles y los deslizó hacia adelante como una cuchilla. Señoría, dijo, solicitamos la transferencia inmediata del patrimonio a mi cliente, con efecto a partir de hoy. Mis padres asintieron al unísono detrás de él como si lo hubieran practicado frente al espejo. Las manos de mi madre estaban juntas, solemnes como si estuviera en la iglesia. Mi padre miraba al frente, con la mandíbula apretada como si esto fuera una reunión de negocios y yo fuera el obstáculo. El juez no los miró al principio. Me miró a mí. Señorita Val, dijo, con voz neutra. ¿Se opone? Los labios de mi hermana se crisparon como si no pudiera esperar a oírme suplicar. No lo hice. Me senté más erguida, coloqué las manos sobre la mesa y me aseguré de que mi voz no temblara. Sí, dije. ¿Me opongo? Su abogado sonrió, de forma leve y condescendiente. ¿Bajo qué fundamentos?, preguntó, ya confiado en que me arrollaría. No le di un argumento. Todavía no. Quiero esperar hasta que llegue la última persona, dije. El juez parpadeó una vez. La última persona, repitió. Sí, señoría, asentí. Mi hermana soltó una pequeña risa que no era de humor. Esto es ridículo, dijo. No hay nadie más. Mi padre finalmente giró la cabeza ligeramente hacia mí, de la misma manera que solía hacerlo cuando yo era adolescente y quería recordarme que estaba avergonzando a la familia. Siempre haces esto, murmuró lo suficientemente alto. El juez se reclinó y se ajustó las gafas. Señorita Vale, dijo, esto es un tribunal testamentario, no un escenario. Si tiene una objeción, debe ser legal. Es legal, dije con calma, pero no me corresponde a mí explicarla. El abogado de mi hermana se acercó, con su voz suave. Señoría, dijo, solicitamos un nombramiento de emergencia porque la señorita Beale no ha cooperado. Hay activos que necesitan protección, y mi cliente es la parte responsable. Responsable. Esa palabra siempre se usaba como un arma en mi familia. Significaba, danos el control y deja de hacer preguntas. Mi madre suspiró suavemente como si estuviera sufriendo por mi inmadurez. Está de luto, le dijo al juez. No entiende cómo funcionan estas cosas. Los ojos de mi hermana permanecieron fijos en mí, brillantes y fríos. Solo intento evitar que todo se desmorone, dijo. El abuelo querría que se manejara adecuadamente. La miré fijamente y pensé en lo rápido que había encontrado un abogado, lo rápido que había aparecido la petición, lo ensayados que parecían mis padres sentados detrás de ella como coristas. El juez pasó una página en el expediente del caso. Esta petición solicita autoridad total sobre el patrimonio, dijo. Alega que la demandada no es apta para participar y puede interferir. El abogado de mi hermana asintió. ¿Correcto? Y me está pidiendo que conceda eso hoy, dijo el juez. Sí, señoría, respondió el abogado. ¿Con efecto inmediato? El juez me miró de nuevo. Señorita Vale, dijo, ¿cuál es su objeción? Mantuve mi postura firme. Mi objeción es que le están pidiendo que actúe sin el expediente completo, dije. Mi hermana se rió de nuevo, más bruscamente. No hay ningún expediente oculto, espetó. Está muerto. Esto es lo que sucede. La expresión del juez no cambió, pero su paciencia se agotó. Señorita Vale, le dijo a mi hermana, no hablará fuera de turno. Los labios de mi padre se apretaron más. Los ojos de mi madre se entrecerraron como si odiara que la corrigieran. El abogado de mi hermana intentó salvar el momento con cortesía. Señoría,
Si la señorita Vale quiere retrasar el proceso, nos oponemos. El patrimonio no puede esperar. No lo miré. Miré al juez. No será un retraso, dije. Serán minutos. El juez exhaló una vez y miró hacia las puertas de la sala, claramente decidiendo si darme crédito. ¿A quién estamos esperando?, preguntó. Respondí con la verdad más simple que podía decir en voz alta. A la persona que realmente controla la herencia, dije. El rostro de mi hermana se tensó por primera vez. Esa soy yo, dijo automáticamente, y luego se contuvo cuando los ojos del juez se dirigieron hacia ella. El juez se inclinó ligeramente hacia adelante. Señorita Vale, me dijo, si esto es una táctica. No lo es, respondí. Le pido que permita que llegue el expediente antes de que firme algo. Un momento de silencio. Entonces las puertas de la sala se abrieron. No un vaivén dramático, solo un empujón limpio y controlado, como el de alguien con un propósito. Un hombre entró vistiendo un traje negro tan sencillo que parecía un uniforme. Sin corbata llamativa, sin joyas, solo un sobre en la mano y una expresión tranquila como si no le importara quién en esta sala tenía dinero. Caminó directamente al escritorio del secretario sin mirar a mis padres ni a mi hermana. Levantó el sobre, habló claramente y dijo mi nombre. Señorita Vale. El juez parpadeó, buscó sus gafas de nuevo y observó el sobre como si no perteneciera a su tribunal. El hombre del traje negro no levantó la voz. No se explicó. Simplemente colocó el sobre en el escritorio del secretario con una mano y dijo, esto es para el tribunal, de parte del fiduciario. El juez tomó el sobre, leyó la línea del remitente y su boca se movió como si hubiera hablado antes de querer hacerlo. Eso no puede ser, susurró. El juez no abrió el sobre como si fuera correo de rutina. Lo sostuvo entre dos dedos, lo giró una vez y miró de nuevo el remitente como si la tinta pudiera cambiar si la miraba fijamente. Luego lo abrió. Sin florituras, solo un desgarro limpio, como si quisiera que el papel dejara de pretender que importaba más que lo que había dentro. La sala permaneció tan silenciosa que pude oír al abogado de mi hermana cambiar de peso. El juez sacó primero un único documento doblado. Papel grueso, sello en relieve en la esquina, un bloque de firmas que parecía demasiado formal para la forma en que mi familia había estado tratando esto como una reunión familiar. Escaneó la línea superior y su mandíbula se tensó. Luego leyó el remitente en voz alta. Hawthorne National Bank, Departamento de Fideicomisos. El rostro de mi hermana parpadeó solo por un segundo antes de que recuperara la compostura. Había construido toda su vida en ser la persona que manejaba el dinero. Oír el nombre de un banco en audiencia pública debería haberla hecho parecer poderosa. En cambio, la hizo parecer atrapada. El juez siguió leyendo. Esto es una notificación de administración de fideicomiso, dijo. Establece que los activos del difunto fueron colocados en un fideicomiso revocable y que el fideicomiso se volvió irrevocable a su muerte. El abogado de mi hermana se levantó rápidamente. Señoría, estamos en un tribunal testamentario. El juez ni siquiera levantó la vista. Siéntese, dijo. Pasó una página. Y esto, añadió, con la voz más neutra, es una certificación de fideicomiso que identifica al fiduciario. Hizo una pausa de nuevo como si la siguiente línea ofendiera su sentido de cómo se supone que deben funcionar las demandas. Luego la leyó. Fiduciario sucesor, Hawthorne National Bank, Departamento de Fideicomisos. Mis padres se pusieron rígidos porque habían estado buscando el control. A un banco no le importa el control como a las familias. A un banco le importan los documentos, las condiciones y el riesgo. El abogado de mi hermana intentó recuperarse con confianza. Señoría, incluso si hay un fideicomiso, el tribunal testamentario todavía tiene jurisdicción sobre el patrimonio. El juez finalmente levantó la vista. Abogado, dijo, su moción solicitaba toda la herencia con efecto inmediato. Golpeó el papel una vez con el dedo. Esta certificación de fideicomiso establece en lenguaje claro que el patrimonio testamentario es mínimo y que la mayor parte de los activos se encuentran en el fideicomiso. Se dirigió al secretario. Marque esto como recibido, dijo.
Luego miró a mi hermana, no como a una hermana, no como a familia, sino como a una peticionaria que acababa de intentar tomar algo que no controlaba. Señorita Vale, le dijo a ella, ¿sabía usted que su abuelo estableció un fideicomiso con un fiduciario corporativo? Mi hermana levantó la barbilla. Fue influenciado, dijo. No entendía lo que estaba afirmando. El juez no discutió sus sentimientos. Levantó la página siguiente. Esta notificación incluye una copia de la declaración jurada de ejecución del fideicomiso y la lista de testigos, dijo. También incluye una certificación de un abogado de que el difunto firmó con plena capacidad. La boca de mi padre se tensó. Los ojos de mi madre se entrecerraron como si estuviera tratando de elegir un nuevo ángulo. Y entonces el juez llegó a la línea que le hizo susurrar, eso no puede ser, en primer lugar. La leyó lentamente para que nadie pudiera afirmar más tarde que no había entendido. Cláusula de no impugnación activada. Cualquier beneficiario que solicite la incautación de activos del fideicomiso en contra de los términos pierde su distribución. El rostro del abogado de mi hermana palideció. Los ojos de mi hermana se abrieron una fracción, luego se entrecerraron como si estuviera tratando de intimidar al papel para que retrocediera. Las manos de mi madre se separaron por primera vez. El juez levantó la vista. Abogado, le dijo al abogado de mi hermana, usted presentó una moción para la transferencia inmediata de toda la herencia a su cliente. Sí, señoría, dijo el abogado con cuidado. Entiende, replicó el juez, que si esta cláusula es ejecutable, el acto de presentar su moción ya puede haber causado la pérdida del derecho. El abogado tragó saliva. Señoría, impugnamos la validez. El juez lo interrumpió. Puede impugnarla, dijo, pero no puede pretender que no está ahí. Luego me miró de nuevo. Señorita Val, dijo, usted pidió esperar a que llegara la última persona. ¿Era esta la persona? Sí, dije. Mi voz se mantuvo estable aunque mi pulso se había disparado a mi garganta. El departamento de fideicomisos es el fiduciario. Ellos controlan la distribución. El hombre del traje negro, todavía de pie cerca del secretario como si perteneciera a un procedimiento, habló por primera vez. Señoría, dijo, tranquilo y preciso, no estoy aquí para discutir. Estoy aquí para entregar la notificación y confirmar la posición del fiduciario. El juez hizo un gesto. Expóngala, dijo. El hombre no miró a mis padres. No miró a mi hermana. Miró al juez. El fiduciario no reconoce la solicitud de la peticionaria, dijo. El fiduciario no distribuirá activos a nadie basándose en la moción de hoy. El fiduciario administrará según los términos del fideicomiso y solicita al tribunal que desestime cualquier intento de incautar activos controlados por el fideicomiso a través del proceso testamentario. Mi hermana espetó, no puedes simplemente. El juez levantó la mano. Señorita Vale, dijo bruscamente, no hablará fuera de turno. Mi hermana cerró la boca, pero su respiración cambió. Más rápida ahora, más superficial. Su abogado se levantó de nuevo tratando de recuperar terreno. Señoría, como mínimo, solicitamos que se nos obligue a presentar el fideicomiso completo, dijo. Cuestionamos si mi cliente fue removida indebidamente o si hay influencia indebida por parte de la demandada. Los ojos del juez no se suavizaron. La influencia indebida es una acusación seria, dijo. Y usted acaba de ver pruebas de audio de un intento de coacción dirigido al difunto, que no provino de la demandada. La mandíbula de mi padre se crispó. El juez se volvió de nuevo hacia el hombre de negro. ¿Ha proporcionado el fiduciario el instrumento del fideicomiso al abogado?, preguntó. Sí, respondió el hombre. Se entregó una copia completa a ambas partes ayer mediante servicio certificado. La cabeza de mi madre se giró bruscamente hacia el abogado de mi hermana como un látigo. Ayer, lo que significaba que lo sabían o deberían haberlo sabido, lo que significaba que presentaron la moción de todos modos. El juez dejó que ese hecho flotara en la sala por un momento, luego miró a mi hermana con algo cercano al disgusto. Los labios de mi hermana se separaron, y por primera vez, parecía menos una ejecutiva y más alguien acorralado. Yo, comenzó. Su abogado intervino rápidamente. Señoría,
recibimos un paquete, pero... El juez lo interrumpió. Abogado, dijo, si usted recibió un paquete que contenía una cláusula de no impugnación y aún así presentó una moción exigiendo toda la herencia con efecto inmediato, quiero que entienda cómo se ve eso ante este tribunal. El abogado se quedó quieto. El juez se dirigió al secretario. Fije una audiencia, dijo, sobre la legitimación y las sanciones, y quiero que la carta del fiduciario se incorpore al expediente. Luego miró directamente a mi hermana. Y señorita Vale, añadió, con la voz más fría ahora, si usted es una beneficiaria nombrada y hoy activó la pérdida del derecho, es posible que le haya costado más de lo que pretendía. El rostro de mi hermana se contrajo en algo feo. Sus ojos se clavaron en mí, y el odio allí no era por dinero. Era por el hecho de que la institución que ella pensaba que la coronaría acababa de marcarla como un riesgo. Luego hizo lo que siempre hacía cuando no podía ganar con papeleo. Intentó ganar con una nueva historia. Señoría, dijo de repente, con voz fuerte, girándose hacia el estrado con una urgencia ensayada, necesito dejar algo en el expediente. Los ojos del juez se entrecerraron. ¿Qué? Dijo. Exactamente. Mi hermana me miró directamente y dijo la única palabra que mis padres habían estado guardando como una bala. Abuso de ancianos. Y la expresión del juez cambió, no porque le creyera, sino porque ahora el tribunal tenía que decidir si ella tenía pruebas o si estaba a punto de ahorcarse con otra falsa acusación. Abuso de ancianos, repitió mi hermana, más fuerte, como si el volumen pudiera convertir la acusación en evidencia. El rostro de mi madre se suavizó al instante en un dolor de actuación. Mi padre se reclinó en su silla, con los ojos entrecerrados como si este fuera el plan que habían estado esperando desplegar. Su abogado se paró a su lado como si le hubieran entregado una salida de emergencia. Señoría, dijo, solicitamos una investigación inmediata. La demandada aisló al difunto, controló el acceso y lo coaccionó para que firmara documentos que la benefician. El juez no reaccionó como una audiencia de televisión diurna. Reaccionó como un juez. Mi hermana no parpadeó. Testigos, dijo, y señaló detrás de ella. Dos parientes estaban de pie torpemente cerca de las filas traseras como si hubieran sido reclutados, mi tía y un primo con el que apenas hablaba. Sus rostros estaban tensos, sus ojos se apartaban de los míos. Mi madre les asintió alentadoramente como si los estuviera entrenando en silencio. El juez los miró, sin impresionarse. Los testigos pueden testificar, dijo, pero quiero algo concreto. Informes médicos, quejas previas, informes policiales, participación de los servicios de protección de adultos. Cualquier cosa. La mandíbula de mi hermana se tensó. No quería avergonzar a la familia, dijo rápidamente. ¿Tenía miedo? La expresión del juez se mantuvo neutra. Entonces explique por qué él mismo llamó a los servicios de emergencia, dijo. Silencio. Mi hermana intentó cambiar de tema. Estaba confundido, dijo. No sabía lo que estaba haciendo. El juez volvió a mirar el sobre del banco. Este fideicomiso se ejecutó con una declaración jurada de capacidad y testigos, dijo. Eso no es confusión. Es intención formalizada. El abogado de mi padre se levantó, su voz suave. Señoría, también tenemos evidencia de que la demandada tuvo acceso a las cuentas y controló las comunicaciones. Elliot se puso de pie inmediatamente. Objeción, dijo. Esto es un argumento sin fundamento. El juez levantó una mano. Abogado, le dijo al abogado de mi hermana, tiene esa evidencia aquí. El abogado de mi hermana dudó una fracción de segundo. Luego hizo lo que hacen los abogados cuando tienen una narrativa pero no el expediente. Solicitaríamos la presentación de pruebas, dijo. Los ojos del juez se endurecieron. La presentación de pruebas no es una licencia de pesca, respondió. No se acusa a alguien de abuso de ancianos en audiencia pública como estrategia para incautar activos mantenidos en un fideicomiso. El rostro de mi hermana se sonrojó. No es una estrategia, espetó. El juez se reclinó. Entonces traiga pruebas, dijo, no parientes teatrales. La voz de mi madre tembló, de forma ensayada.
Señoría, dijo, ella nos mantuvo alejados. Hizo que nos odiara. El juez la miró una vez. Señora, dijo, esto no es terapia familiar. Luego dirigió su atención a la única persona en la sala que no tenía ningún interés emocional, solo responsabilidad fiduciaria. Se dirigió al hombre de negro. Señor, dijo, ¿tiene el fiduciario alguna documentación de preocupaciones sobre influencia indebida o abuso? El hombre no dudó. No, señoría, dijo. El fiduciario realizó una admisión estándar. El difunto se reunió en privado con el abogado. Confirmó su intención. El fiduciario recibió una carta de instrucciones y materiales de apoyo. La mirada del juez se agudizó. ¿Materiales de apoyo?, preguntó. Sí, respondió el hombre. Un registro y una declaración. El difunto quería que se conservaran. La cabeza de mi hermana se levantó de golpe. ¿Qué declaración?, exigió. El juez no la miró. Proporciónela, le dijo al hombre. El hombre metió la mano en un segundo sobre que había estado sosteniendo, uno que no había notado porque era más delgado y sin marcar, y se lo entregó al secretario. El secretario se lo pasó al juez. El juez lo abrió y sacó una carta de una sola página. Leyó en silencio durante varios segundos, sus ojos moviéndose con cuidadosa atención. Luego me miró, no con calidez, sino con el peso de algo que entendía. Señorita Vale, dijo, sabía que su abuelo preparó una declaración escrita anticipando las acusaciones de hoy. Sí, dije en voz baja. Me dijo que lo hizo, pero no sabía lo que escribió. La respiración de mi hermana cambió. Sus uñas se clavaron en la mesa del consejo. El juez miró la parte superior de la carta. Luego leyó la primera línea en voz alta. Si estás leyendo esto en un tribunal, significa que mi hijo y su familia intentaron tomar mi patrimonio acusando a mi nieta. Mi madre emitió un sonido como si la hubieran apuñalado. El rostro de mi padre se puso rígido. El abogado de mi hermana se sentó lentamente como si se hubiera dado cuenta de que estaba parado sobre una trampilla. El juez continuó leyendo, no todo, solo lo suficiente para que el expediente fuera innegable. Leyó que mi abuelo me había pedido que me mudara con él después de su caída. Leyó que se había reunido a solas con el abogado. Leyó que había creado el fideicomiso porque temía tácticas de presión y demandas de firmas rápidas. Luego el juez llegó a la línea que pareció hacer que sus labios se juntaran. La leyó una vez en silencio, luego la leyó en voz alta. La noche que llamé a los servicios de emergencia, mi hijo trajo un notario móvil a mi casa para obtener nuevas firmas. Me negué. Pedí testigos. Si llaman a esto abuso de ancianos, están proyectando su propia conducta. La sala permaneció en un silencio sepulcral. Ni un susurro, ni una tos. Mi hermana se sentó muy quieta, y vi sus ojos parpadear como si estuviera tratando de encontrar una manera de sobrevivir al expediente. El abogado de mi padre se levantó lentamente, su voz cautelosa ahora. Señoría, dijo, nos oponemos por ser testimonio de oídas. El juez lo interrumpió. Es una declaración de intención del difunto, ofrecida para mostrar su estado de ánimo, dijo. ¿Y es consistente con el audio del despacho? Sostuvo la carta ligeramente. Este tribunal no va a entretener una acusación de abuso de ancianos de último minuto utilizada para incautar activos en manos de un fiduciario corporativo, dijo, cada palabra medida. Si quiere presentar una petición con evidencia, puede hacerlo. Pero no hoy. No así. El abogado de mi hermana tragó saliva. Señoría, dijo, nos gustaría retirar la moción. La mirada del juez permaneció fría. No puede retirar las consecuencias, respondió, pero puede dejar de cavar. Se dirigió al secretario. Desestime la moción, dijo, y fije una audiencia para presentar argumentos sobre las sanciones por la presentación y las afirmaciones falsas hechas hoy. El rostro de mi madre palideció. La mandíbula de mi padre se apretó. La máscara de mi hermana finalmente se rompió. Entonces, ella se queda con todo, espetó. El juez no se inmutó. El fideicomiso se administrará según los términos, dijo. Y sí,
La petición de la señorita Vale para incautar toda la herencia con efecto inmediato es denegada. Las manos de mi hermana temblaban ahora. Intentó ocultarlo agarrando el borde de la mesa mientras el hombre de negro hablaba de nuevo, tranquilo como una máquina que indica el siguiente paso. El fiduciario suspenderá cualquier distribución a las partes que activaron la cláusula de no impugnación hasta una revisión posterior, dijo. Seguiremos el lenguaje del fideicomiso exactamente. La cabeza de mi hermana se giró bruscamente hacia él. ¿Suspender? Siseó. No, eso es. Él no discutió. Eso es, dijo simplemente. El juez se inclinó hacia adelante y dijo la última frase que mi hermana no esperaba oír. Señorita Vale, dijo, usted entró en esta sala actuando como si ya fuera suyo. Ahora se irá sin nada decidido a su favor hoy, y responderá por la forma en que intentó obtenerlo. Los ojos de mi hermana se volvieron hacia mí de nuevo, llenos de odio y humillación. Luego susurró, apenas audible, esto no ha terminado. Y fue entonces cuando el alguacil se acercó, silencioso y profesional, y le habló al juez en voz baja. La expresión del juez cambió ligeramente mientras escuchaba. Asintió una vez. Luego miró directamente a mi padre. Señor Val, dijo, permanezca sentado. Mi padre se congeló. ¿Por qué?, preguntó. La voz del juez se mantuvo neutra. Porque, dijo, me acaban de informar que hay un oficial en el pasillo con papeles para usted, y no son de este tribunal. El rostro de mi padre se tensó. Las puertas de la sala se abrieron de nuevo y un oficial uniformado entró sosteniendo un documento con un encabezado en negrita en la parte superior. No pude leerlo desde mi asiento, pero vi cómo el rostro de mi padre se ponía gris cuando el oficial dijo, «Señor, ha sido notificado». Mi padre no se levantó. No exigió respeto. Simplemente miró al oficial como si la placa de repente se hubiera vuelto más pesada que su dinero. «¿Qué es esto?», preguntó, con la voz tensa. El oficial no se anduvo con juegos. Le tendió el paquete. «Notificación de demanda», dijo. «¿Puede aceptarla aquí o en el pasillo?» El abogado de mi padre se inclinó hacia él y le susurró algo urgente. Mi padre lo ignoró y arrebató los papeles, pasando la primera página con dedos temblorosos. Sus ojos recorrieron el encabezado. Luego se congeló, porque esto no era un asunto testamentario. Era un asunto penal. El juez lo observó leer, con expresión neutra. Señor Val, dijo, este tribunal no tiene nada que ver con esos papeles, pero le recordaré que todavía está bajo juramento de un testimonio anterior. Mi padre tragó saliva. Señoría, dijo, forzando la calma, esto es acoso. Mi familia está siendo atacada porque mi hija. El juez lo interrumpió. Pare, dijo. Su hija no es la que llamó a los servicios de emergencia para denunciar un intento de coacción. Su hija no es la que presentó una moción falsa en este tribunal. Su hija no es la que intentó incautar activos del fideicomiso en manos de un fiduciario corporativo. La boca de mi madre se tensó. Estábamos tratando de proteger a la familia, susurró. El juez no se ablandó. Entonces la protegieron hasta una remisión, dijo. El oficial cambió ligeramente de postura, y me di cuenta de que no había venido solo. Dos uniformados más estaban de pie cerca de las puertas, en silencio, sin acercarse, simplemente presentes de la manera en que las fuerzas del orden se hacen presentes cuando esperan que la gente corra o explote. El abogado de mi hermana se aclaró la garganta. Señoría, dijo con cuidado, solicitaríamos un breve receso para consultar con nuestros clientes. El juez lo miró como si estuviera agotado por la idea de seguir hablando. Pueden consultar, dijo, pero esta moción está desestimada. El fiduciario administrará el fideicomiso, y veré a los abogados de nuevo para la audiencia para presentar argumentos. Cogió su pluma, ya dándoles la espalda. Luego se detuvo y miró hacia atrás una vez como si hubiera recordado algo importante. Una cosa más, dijo. La sala se aquietó de nuevo. Se dirigió al hombre del traje negro. Señor, dijo, ¿solicita el fiduciario alguna orden de protección? Sí, señoría, respondió el hombre de inmediato. Dado el intento de interferencia,
el fiduciario solicita una orden que prohíba a los peticionarios contactar a instituciones financieras, custodios o terceros en un intento de acceder a los activos del fideicomiso, y que prohíba el acoso al beneficiario principal. La cabeza de mi hermana se levantó de golpe. «Acoso», se burló. Los ojos del juez se posaron en ella. «Señorita Vale», dijo, «usted acaba de acusar a alguien de abuso de ancianos sin pruebas en audiencia pública. No está en posición de burlarse». Volvió a mirar al representante del fiduciario. «Concedido», dijo. «Redáctela. La firmaré hoy». El rostro de mi madre palideció. «No pueden impedir que veamos a nuestra propia hija», susurró, con la voz temblorosa. La voz del juez se mantuvo neutra. «Pueden evitar ustedes mismos cometer una mala conducta», respondió. Elliot se inclinó hacia mí y murmuró, «Esta es la orden más limpia que podríamos haber esperado». Asentí una vez, pero mis ojos permanecieron en mis padres, porque ahora mi padre tenía los papeles penales en sus manos, y podía ver el cálculo cambiando detrás de sus ojos. No remordimiento. Control de daños. El juez levantó la sesión. «Se levanta la sesión», dijo. En el momento en que el mazo golpeó, mi madre se abalanzó hacia mí en el pasillo. No físicamente, pero lo suficientemente cerca como para que el aire cambiara. «Tú hiciste esto», siseó. «Arruinaste a tu padre». No me inmuté. «Él se arruinó a sí mismo», dije en voz baja. Elise se metió en su espacio, su voz un susurro tenso, los ojos desorbitados. «Vas a perderlo todo», dijo. «Me aseguraré de que lo hagas». La miré y mantuve la voz tranquila. «Ya lo intentaste», dije. Y el fiduciario ni siquiera tuvo que levantar la voz. El rostro de mi hermana se retorció. «¿Crees que estás a salvo porque un banco envió a un traje?», escupió. Me incliné ligeramente, lo suficiente para que me oyera por encima del ruido del pasillo. «Creo que estoy a salvo porque el abuelo planeó», dije, «y porque no se puede intimidar a un expediente». Sus labios se separaron, y vi el momento en que quiso gritar. En cambio, hizo algo más frío. Puso su teléfono boca abajo como si acabara de enviar algo que no quería que nadie viera. Elliot también se dio cuenta. Su mirada se desvió hacia las manos de ella, luego hacia mí. «No te involucres», murmuró. «Nos vamos». Salimos por la salida lateral. El aire del juzgado afuera era cortante y brillante, como si no le importara lo que las familias se hacían unas a otras adentro. En la acera, Elliot se detuvo y me miró a los ojos. «Aquí está el final concreto que querías», dijo en voz baja. «El fideicomiso lo controla todo. La petición está desestimada. La cláusula de no impugnación se ha activado y se hará cumplir. Tus padres no tienen acceso, y el tribunal acaba de firmar una orden que impide la interferencia». Asentí. «¿Y tu hermana?», pregunté. La boca de Elliot se tensó. «Si es una beneficiaria nombrada, probablemente perdió su derecho hoy», dijo. «Eso es lo que su abogado se está dando cuenta ahora mismo». Nos quedamos allí un momento, simplemente respirando. Entonces el teléfono de Elliot vibró. Lo revisó, y su expresión cambió de la misma manera que lo había hecho en el aeropuerto cuando el tono del oficial cambió. «¿Qué?», pregunté. Elliot levantó la pantalla. «Una notificación». «¿Oficial?». «Corta». «Departamento de Fideicomisos de Hawthorne National Bank. Alerta de seguridad, intento de acceso bloqueado». Se me heló el estómago, porque la audiencia había terminado. La orden estaba firmada, y alguien seguía intentando tocar el dinero. La voz de Elliot se volvió silenciosa. «Lo están haciendo ahora mismo», dijo. Me quedé mirando la alerta, y en ese momento, lo entendí. Mi hermana no había puesto su teléfono boca abajo para evitar gritar. Lo había puesto boca abajo porque se estaba moviendo. Elliot no perdió un segundo. Llamó al departamento de fideicomisos mientras todavía estábamos en la acera, con las puertas del juzgado a nuestras espaldas y mis padres en algún lugar adentro tratando de fingir que no acababan de ser humillados.
Una mujer respondió con el tipo de calma firme y ensayada que se oye en las personas cuyo trabajo es prevenir desastres. Fideicomisos Hawthorne, dijo. Esta línea está siendo grabada. ¿En qué puedo ayudarle? Soy Elliot Lane, respondió. Abogado de Marine Val. Acabo de recibir una alerta de seguridad, intento de acceso bloqueado. Necesito detalles. Hubo una breve pausa y el sonido de teclas. Luego el tono de la mujer se agudizó ligeramente. No pánico. Procedimiento. Sí, dijo. Se realizó un intento de inicio de sesión en el portal de beneficiarios. Falló la autenticación multifactor. Inmediatamente después, hubo un intento de cambiar el número de teléfono de contacto registrado. Se me secó la boca. ¿Cambiarlo por el de quién?, pregunté. La oficial de fideicomisos no me respondió directamente. Le preguntó a Elliot, ¿me autoriza a revelar los datos de la solicitud de cambio intentada a su cliente? Sí, dijo Elliot al instante. La oficial de fideicomisos continuó. La solicitud de cambio de número de teléfono intentada se envió desde un dispositivo asociado con la peticionaria, Elise Vale. Cerré los ojos por medio segundo porque podía imaginarlo perfectamente, ella volteando su teléfono boca abajo en la sala del tribunal como si estuviera ocultando la vergüenza, cuando en realidad estaba ocultando una acción. La voz de Elliot se mantuvo tranquila. ¿Se autenticó?, preguntó. No, respondió la oficial de fideicomisos. El sistema bloqueó la solicitud. Se colocó una marca manual. El estado de la distribución ahora está configurado en espera, riesgo de fraude pendiente de revisión. Elliot soltó un lento suspiro. Bien, dijo. Congele todos los cambios. Sin cambios de contacto en el portal, sin cambios de número de teléfono, sin cambios de correo electrónico, sin actualizaciones de dirección, sin identificación verificada en persona. Ya está hecho, respondió ella, y se ha generado un informe. La mandíbula de Elliot se tensó. Envíe ese informe a mi oficina, dijo, y tenga en cuenta que hay una orden judicial activa emitida hoy que prohíbe la interferencia. Entendido, respondió ella. Tenemos la orden judicial en archivo. El fiduciario cumplirá. La llamada terminó, y el silencio posterior se sintió agudo. Elliot me miró. Esa alerta, dijo, es exactamente por lo que existen los fiduciarios corporativos. No se dejan intimidar. No se dejan manipular por la culpa. Registran y bloquean. Asentí lentamente. Entonces, intentó entrar, dije, y falló. Sí, respondió. Y acaba de crear un registro que la seguirá hasta las sanciones. Condujimos directamente a la oficina de Elliot, no por drama, sino por una razón, para asegurar todo. Mientras mi familia todavía estaba desorientada, Elliot me hizo firmar una instrucción de una sola página, todas las comunicaciones del fideicomiso se canalizarían a través del abogado, no se aceptaría ningún contacto directo de miembros de la familia. Y cualquier intento de cambio se trataría como fraude. Luego envió el informe de seguridad del banco al secretario del juez con una nota, intento de acceso bloqueado a los pocos minutos de finalizar la sesión del tribunal. Sin amenazas, sin discursos, solo una marca de tiempo. Una hora más tarde, la asistente de Elliot entró y dijo, el representante del fiduciario ha devuelto la llamada. El hombre del traje negro, el representante de Hawthorne, apareció en una videollamada. El mismo rostro tranquilo, el mismo traje sencillo, como un uniforme. Señorita Vale, dijo, quiero dejar algo muy claro. No hablé. Le dejé hacerlo. El fideicomiso distribuirá solo de acuerdo con los términos del fideicomiso, continuó. No habrá excepciones debido a la presión familiar. No habrá transferencias temporales. No habrá adelantos. Miró una nota y luego volvió a levantar la vista. Y debido a la petición de hoy y al intento de interferencia en el portal, el fiduciario ha determinado formalmente que Elise activó la cláusula de no impugnación. Su distribución ahora está perdida pendiente de confirmación judicial. Se me oprimió el pecho. Parte alivio, parte incredulidad. Elliot preguntó, ¿y los padres? El rostro del representante del fiduciario no cambió.
Las distribuciones contingentes de Grant y Linda Vale están bajo revisión, dijo. Dada su participación en la petición y su comportamiento coordinado, el fiduciario está tratando su participación como interferencia. Hizo una pausa y luego agregó, presentaremos una declaración ante el tribunal. Ese fue el momento en que sentí que había terminado. No porque fuera emocionalmente satisfactorio, sino porque era administrativamente final. 2 semanas después, el tribunal celebró la audiencia de sanciones. El abogado de mi hermana no hizo contacto visual con nadie. Se puso de pie, se aclaró la garganta y dijo, señoría, retiramos todas las reclamaciones impugnadas y pedimos disculpas al tribunal. El juez no sonrió. No aceptó la disculpa como si borrara el intento. Impuso sanciones por la presentación de mala fe, ordenó a mi hermana que pagara una parte de los honorarios de mi abogado, lo más importante, dictó una orden reconociendo la aplicación de la cláusula de no impugnación por parte del fiduciario. Luego se dirigió directamente a mis padres. Su hija no tomó nada, dijo. Los documentos de su padre les quitaron el control a ustedes, y ustedes respondieron con manipulación. Este tribunal no participará en eso. Mi madre lloró de una manera que sonó real por primera vez. No dolor, sino pérdida de control. Mi padre no lloró. Simplemente miró al suelo como si estuviera buscando un resquicio legal. No había ninguno. En el plazo de un mes, Hawthorne National Bank completó la primera distribución formal según los términos del fideicomiso. La casa permaneció protegida por el título. Los activos restantes se administraron con recibos, confirmaciones y un rastro de papel que mi familia nunca podría reescribir. Y en cuanto a mi hermana, su riqueza no la protegió de una cláusula de pérdida de derechos que había ignorado porque asumió que los tribunales existen para recompensar la confianza. No lo hacen. Los tribunales recompensan los expedientes. La noche en que llegó el correo electrónico de confirmación final, me senté en la mesa de mi cocina y abrí la misma carpeta que mi abuelo había preparado años antes. No para revivir el dolor, sino para recordar la lección. Cuando la gente intenta borrarte con una historia, no luchas contra la historia con otra historia. Luchas contra la historia con pruebas. 3 semanas después de la audiencia, el tribunal incluyó la declaración del fiduciario en el expediente. Hawthorne bloqueó el fideicomiso por completo. No habría cambios sin verificación en persona. La pérdida de derechos de mi hermana se confirmó bajo la cláusula de no impugnación. El acuerdo familiar solicitado por mis padres fue denegado, y la orden de sanciones les exigió reembolsar los honorarios legales vinculados a la falsa presentación. En un plazo de 30 días, el fiduciario ejecutó la primera distribución exactamente como estaba escrita, y la propiedad escriturada permaneció protegida fuera del proceso testamentario. No más mociones, no más emergencias, solo el expediente, finalizado. ¿Qué te pareció el final? ¿Fue satisfactorio o lo habrías manejado de otra manera? Deja tus pensamientos en los comentarios. Si te gustó esta historia, deja un me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.